Muy buenos días, amigos. Es para mí un gusto muy grande, una alegría muy grande el poder compartir el día de ustedes el tercer simposio mundial RAITSE, Reactivación Financiera y Laboral en tiempos del COVID-19. Por pedido especial de nuestro presidente, organizador y director de este evento, voy a compartir con ustedes toda la mañana con los compañeros ponentes. Me siento muy feliz. Hoy es un día para ser feliz. Yo suelo hacerlo cuando hago las introducciones a las pláticas con mis amigos, con mis compañeros, con mis participantes. La pregunta de siempre es, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Muchos me van a decir, hoy es 12, hoy es viernes, hoy empieza el fin de semana, pero yo siempre digo, hoy es un día para ser feliz. Vamos a ser felices, vamos a compartir, vamos a aprender, vamos a recibir. Bienvenidos a toda la gente del mundo entero que se comunica y se conecta hoy con nosotros. Qué gusto tenerlos aquí, junto a nosotros, en este gran equipo y en esta gran familia que es RAITSE. Vamos a abrir el día de hoy el ciclo de ponencias y tenemos la presencia de una mujer con una capacidad, con una intelectualidad, con una profesión increíble, la doctora Estela Vallejo Trujillo. La doctora es profesora investigadora en el Centro de Investigación de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es catedrática en la Universidad La Salle de Cuernavaca, doctora en Administración con terminación en Negocios Internacionales. Tiene una maestría en Administración con énfasis en Finanzas por la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y como candidato al Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Morelos. Ponente en congresos nacionales e internacionales, un gran ser humano, una gran amiga y una gran profesional. Ella nos trae un tema muy, muy importante, reactivación, el tema finanzas empresariales y reactivación económica. Quiero darle la bienvenida a Estela. Estela, este es tu foro, esta es tu audiencia. Muchas gracias por tu presentación, de verdad que agradezco tus palabras, pero en especial agradezco a todos quienes están detrás de esta transmisión, apoyándonos a todos los ponentes, apoyando a la red. Y quiero dar las gracias a quienes el día de hoy me acompañan de nuevo en esta sala virtual RAISET, en este tercer simposio. Les agradezco mucho su presencia. Esperemos que se vayan incorporando más personas. En este momento nos acompañan 250 personas de aproximadamente 13 países del mundo. A partir de ese momento, les voy a pedir que por cuestiones de conectividad me permitan apagar el video y regreso con ustedes una vez terminada la ponencia. Gracias. Muy bien, pues el día de hoy voy a compartir con ustedes este tema que tiene que ver con las finanzas empresariales y la reactivación económica. Permítanme comentar antes de mostrarles qué vamos a ver en estos pocos minutos, que recordar que en el segundo simposio tuve la oportunidad de hablarles sobre finanzas personales. Les decía en ese momento que el dinero nos normaliza a todos, que es de interés para todos, sin importar las características que cada quien tenga, la ubicación de la persona o el interés que cada quien tenga. Para las empresas en ese sentido también es importante saber qué hacer en este momento de pandemia o de reactivación económica hacia la nueva normalidad. En primer lugar, quiero comentarles que haré un breve recorrido para hacer un contexto, una contextualización de la parte económica y qué vamos a hacer como empresarios, los que somos empresarios, los que tenemos una actividad empresarial, qué debemos hacer y en especial al final me enfocaré en la parte financiera. Entonces, en primer lugar, quiero decantar con ustedes alguna información, unas estadísticas acerca de las empresas y en específico lo que nos menciona la ONU con relación a la actividad empresarial y nos dice que el 90% de la actividad empresarial
está soportada en las pymes y las pymes generan aproximadamente entre el 60 a 70% del empleo a nivel mundial. Además, son responsables de el 50% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Esto a nivel mundial, pero particularmente en Latinoamérica y en específico en México, lo cual es similar a Latinoamérica, estas estadísticas coinciden, pero coinciden incluyendo a las microempresas. Es decir, las microempresas en América Latina, en específico en México, generan el 90% de la actividad económica, entre el 60 y 70% del empleo y el 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, la actividad económica que estas empresas generan se enfrenta de manera permanente e histórica a fluctuaciones económicas tanto a la alza como a la baja. Esto debido a cambios en el valor o el precio de los bienes, de los servicios, de las mercancías o de los valores financieros que normalmente les conlleva a pérdidas o ganancias para todos los participantes de este ecosistema económico. Estas fluctuaciones generan entonces aceleraciones y desaceleraciones en las tasas de crecimiento en momentos puntuales. Esas tasas o indicadores económicos que todos conocemos se miden entonces a partir del Producto Interno Bruto o PIB, el empleo, el consumo y la inversión. La acumulación entonces de esas fluctuaciones puntuales da origen a lo que llamamos los ciclos económicos, a los cuales se les identifican varias etapas. Las etapas que normalmente conocemos y escuchamos de manera permanente en todos los medios audiovisuales son recuperación, expansión, auge, recesión, crisis y depresión. La recuperación es una etapa que se caracteriza por la reactivación económica, en donde la actividad anteriormente estaba estancada y a partir de ella se observa un aumento en los valores de los indicadores que les acabo de citar. La expansión, en ese sentido, la expansión es otra fase de un crecimiento prolongado, donde estos indicadores económicos o magnitudes económicas respecto al periodo anterior se ven mejoradas, aumentan, y en donde la producción de bienes y servicios aumenta, el empleo también aumenta, el consumo y la inversión. El auge, que es la siguiente fase, en la cual el crecimiento económico toca un techo o un punto máximo, donde los indicadores llegan a niveles elevados y empieza a partir de ese momento la desaceleración o el proceso de ralentización del nivel de crecimiento de dichos indicadores y de la actividad económica. Por su parte, entonces, la recesión o el crecimiento económico negativo de la economía es aquel en donde se reduce de manera permanente los indicadores con la disminución de la producción de bienes y servicios, del empleo, del consumo y de la inversión. Esta actividad económica o esta actividad económica sí se ve disminuida porque, y esto es importante resaltar, porque las familias y los empresarios dejamos de consumir y de invertir. Entonces, es importante tener en cuenta este punto en la actividad económica y en lo que les voy a conversar. Entonces, cuando la recesión continúa con el tiempo, sin previsión de mejora, se llega a la depresión económica, punto en el cual entonces el ciclo económico toca fondo y la actividad económica se reduce de forma alarmante. Oficialmente se considera que la recesión económica se da cuando durante 2 trimestres consecutivos el Producto Interno Bruto tiene una variación negativa. En este momento hay países que se ubican o ya estamos ubicados en ese punto.
Y en cuanto a la crisis económica, que es un punto intermedio entre la recesión y depresión, pues también es considerada entonces una de las fases de este ciclo económico. Permítanme entonces decirles que toda crisis obliga a revisar el mundo de el rumbo de los acontecimientos y propiciar transformaciones económicas. Y estos efectos se dan con el tiempo, pero no duran para siempre, y esto lo afirma desde 1962. Quiero compartir con ustedes una reflexión que hizo el doctor Ferguson el 2 de junio, hace muy recientemente, en una entrevista que le hacía al CEO del Banco Interamericano de Desarrollo. Y él decía que si bien la historia de la humanidad se ha visto marcadas por grandes pandemias que varían en escala y consecuencia, lo cierto es que esta última, comparativamente con otras, se ha propagado de manera acelerada producto de la movilidad. Anteriormente, la movilidad de las personas era vía tren, vía marítima, pero hoy en día la aeronáutica pues ha hecho que esta movilidad sea mucho mayor. Y esto ha hecho que esta pandemia se propague con mucha más facilidad, y esto implica grandes reacomodos sociales. De manera particular, decía que la crisis actualmente y esta propagación, pues el impacto era mucho mayor y era de mayores proporciones, en especial porque los gobiernos locales y las organizaciones decidieron parar sus operaciones con el propósito de frenar el número de contagios y de fallecimientos. Y pues, por supuesto, y de acuerdo a lo que les acabo de comentar, de acuerdo a la actividad económica, genera entonces una dinámica económica con impactos sin precedentes. Cabe mencionar entonces que en la literatura de la administración de las crisis se habla a menudo de etapas de esta administración de las crisis. La primera de ellas, que tiene que ver con la preparación, la prevención, la contención. La tercera, la cuarta, el control de daños. La quinta, la recuperación. Y finalmente, el aprendizaje. Sin duda, cada etapa tiene retos, pero también tiene oportunidades. En principio, es necesario e importante darnos la oportunidad de entender el contexto y naturaleza de cada una de estas crisis, lo cual implica entonces el podernos preparar, el podernos adaptar a estos nuevos cambios o transformaciones sociales. En este sentido, entonces, el impacto del COVID-19 o de la pandemia desde el punto de vista económico ha visto y ha generado grandes transformaciones, grandes cambios en toda la actividad económica, en donde la producción de bienes y servicios se ha visto afectada, también la cadena de suministros, cómo accedemos a los productos, tanto consumidores como empresas. El mercado se ha abierto hacia un mercado electrónico, la actividad financiera se ha visto disminuida precisamente por la falta de la actividad de las familias y empresas. Sin dudas, el área de la salud también está realmente afectada, y por supuesto que decir de la sociedad. Vamos entonces a ver qué pasa con la reactivación. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr esta reactivación económica, ¿no? Entonces, en momentos de crisis, las organizaciones nos enfrentamos a esta serie de circunstancias, conflictos que nos obligan, sí, a modificar el rumbo, como les mencionaba y como les decía, mencionaba desde 1962. Y la reactivación, entonces, para las empresas, específicamente para las empresas, tenemos que observar desde 5 puntos de vista o 5 dimensiones esta reactivación económica. En cuanto a la operación de la empresa, déjenme compartirles que
muchas veces se busca continuar una operación como se hace habitualmente, ignorando entonces la posibilidad de adaptarnos a innovar debido a la coyuntura. Por ejemplo, si aplicamos un modelo de negocios en nuestro punto de venta, se ve comprometido el que los clientes en este momento sí puedan consumir nuestros productos. Hoy en día el punto de venta, en este momento el punto de venta donde hay una gran oportunidad es vía internet o medios. Esto es, hay que propiciar modelos de negocio entonces en la medida de lo posible que presenten flexibilidad y adaptación a las circunstancias. Desde la adopción entonces, ahora en la parte operativa también de tecnologías, de procesos basados en tecnologías. Mucho se habla de la transformación digital. Por ejemplo, aquí el tema es que la sociedad, ya todos estamos inmersos en esta transformación digital. Muchos negocios, si bien no están en condiciones o no han entendido la oportunidad de apoyarnos desde sus procesos de negocio en esta transformación digital, creo que es momento de hacerlo. El tema es no paralizar el negocio, hay que generar actividad, sino parcializarlo y recomponerlo. Es entonces en donde la innovación cobra una enorme relevancia. También en la cadena de suministros, como resultado del COVID, entre las tres principales acciones más urgentes está la automatización para mejorar la velocidad y exactitud en la entrega, en la toma de decisiones. Para sintetizar en cuanto a la operación, entonces debemos pensar en el modelo de negocio, en la adaptación, en la tecnología, en la innovación, en los procesos y en la cadena de suministros. En la dimensión de empleados, entonces tenemos que entender que las personas necesitamos continuar con nuestra actividad. También las empresas necesitan mantener a los empleados y pagar sus salarios. En ese sentido, entonces es pertinente empezar a enfocarnos en cómo mantener esa estructura organizacional saludable. Una situación como la que se vive hoy en día difícilmente figuraba en la memoria de los líderes de la mayoría de las organizaciones. Los retos que la pandemia ha detonado ha obligado a las organizaciones a tomar medidas extremas, como en algunos casos, sí, tristemente, el recortar personal. Incluso, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, se prevé que se perderán 195 millones de empleos entre abril y junio. En este contexto, el principal peligro que enfrentamos es una pérdida de empleos en el corto plazo. Como vimos, es un indicador importante de la actividad económica. Entonces, es necesario replantearnos estrategias con respecto al talento humano, a las organizaciones, ser organizaciones más ágiles y flexibles. Y en cuanto al trabajo, hay que empezar a pensar en cómo vamos a retornar al trabajo los que tengamos que hacerlo, o cómo elaborar los protocolos necesarios para que el trabajo remoto sea eficiente y tenga esos horarios flexibles. Pero algo muy importante, y lo hablaban ayer los ponentes, debe haber un equilibrio y reconocerse y respetarse ese equilibrio entre vida y trabajo. También los que retomemos el trabajo presencial, tenemos que, como organizaciones, proveer un ambiente seguro, rediseñado y también con los protocolos adecuados para generar esa seguridad. Y en cuanto a la seguridad, pues el retorno a los lugares de trabajo implica retos, como lo acabo de decir, no solamente para el trabajador, sino también para los consumidores y los proveedores. Entonces hay que generar esos protocolos. También desarrollar unas plataformas robustas y toda la seguridad que tenga que ver con tecnologías de la información y comunicación. En cuanto al cliente, como era de esperarse, pues las medidas de distanciamiento social generadas por la contingencia han generado un fuerte impacto en el consumidor a nivel mundial. La necesidad de evitar el contagio de manera definitiva cambió el comportamiento de los consumidores. Los patrones de consumo, y lo citaba ayer la doctora Margarita, los patrones de consumo han cambiado y
se ha consolidado el comercio electrónico. Entonces las empresas debemos pensar en nuevas formas de llegar al consumidor. Por ejemplo, el COVID está ayudando a romper barreras que existían entre algunos rangos de edad, lo mencionaba ayer la doctora, y vemos cómo hoy en día esa transformación ha permitido que las personas de la tercera edad que antes no usaban la tecnología, hoy lo hagan. Y en este sentido, entonces, tenemos que pensar en esos cambios de tecnología, de donde nos acerquemos a ese consumidor. Y finalmente, quiero hablarles de la parte financiera. La parte financiera en ese sentido, y no es menos importante, ¿no? Claro que sí, es de lo que les vengo a hablar. Entonces, las empresas, en este momento debemos pensar en 3 principales acciones que, si bien, dada la pandemia, las empresas ya han tomado acción en ellas, que es contener gastos, costos, diferir o cancelar sus planes de inversión y ajustar el rumbo. También es importante decir que sin duda se puede coincidir en que debemos pensar en 3 áreas principales para el retorno. El primero de ellas tiene que ver en cuanto a la liquidez. Es uno de los puntos primordiales para poder diseñar esa nueva forma de actuar dentro de la actividad económica. Debemos coordinar como empresarios de manera efectiva respuestas hacia esos flujos de efectivo que requerimos para que la operación sea una operación sana. Entonces, en términos generales, y después de hacer una revisión de muchos analistas económicos que hoy en día vemos diariamente, mañana, tarde, en diferentes medios, y me permití concentrar aquí en lo que coinciden la mayoría de ellos y con lo que estoy de acuerdo. Y primero es identificar nuevos mercados, explorar aquellos que no habíamos pensado en explorar, dado que urge a partir de la pandemia generar esa actividad económica, pero también esos flujos de efectivos para la reconversión del mercado. También poder acudir a apoyos gubernamentales o de gobiernos nacionales, ya, dado que algunos están facilitando estos apoyos para subsanar el corto plazo. También algunos gobiernos locales están emitiendo líneas de crédito blandas, es decir, con tasas de interés bajos, con periodos de gracia importantes. Por lo menos en mi gobierno local, en el estado de Morelos, la Secretaría de Desarrollo Económico así lo está haciendo, ha emitido varios programas, varias convocatorias para que los microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios accedan a esos créditos blandos con periodos de gracia para activar esa economía. También, si fuera necesario, pues la venta de activos. A veces tenemos activos que no están en su máxima operatividad. Podemos hacer uso de esa venta de activos para generar esos flujos. Otra recomendación tiene que ver con el factoring o la venta de cartera, y bajo esta modalidad las compañías pueden vender cartera a los bancos o entidades financieras que se dedican a comprarlas y saben que el futuro les va a pagar a esos clientes, o esos clientes van a cubrir ese pago con los bancos o instituciones financieras. En este negocio, la empresa gana, pues recibe el dinero de esas facturas en un corto tiempo para que pueda de nuevo activar la economía. Seguido, el fintech. También podemos acudir, es una estrategia que hoy en día es bastante ya conocida, y el fintech son empresas que prestan servicios mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas como el Big Data, y se diferencia de los bancos porque pueden otorgar créditos de una manera ágil, llegan a poblaciones que están subbancarizadas o sin solvencia económicas. Entonces, es una buena alternativa para sobrellevar esta crisis, ya que no solo prestan dinero a personas que usualmente son rechazadas por la banca tradicional, sino que también ofrecen alivios que pueden resultar atractivos en este momento. Y finalmente, el crowdfunding, que es una forma de financiamiento que ha cobrado protagonismo en los últimos años, y esto consiste en publicar en una plataforma un proyecto que busca donaciones.
A cambio de este aporte de los inversionistas, reciben una recompensa de las compañías financiadas a mediano o largo plazo. Entonces, en cuanto a la liquidez, estas serían algunas posibilidades que vengo a comentarles como empresarios podríamos tener en cuenta. Y ahora, hablando en la dimensión de costos y gastos, en este momento la pandemia, es cierto, como les mencioné hace un momento, los CEOs ya tomaron algunas decisiones para contenerlos, pero en el momento de arrancar nuevamente las operaciones, en este sentido es necesario asegurar los ahorros para el largo plazo sin que pongamos en peligro las capacidades de la compañía. También respetar y contener la estructura de costos, sobre analizar cómo podemos recortarlos y hasta dónde podemos recortarlos. También esto nos daría una posibilidad de esa contención. También reducir los gastos discrecionales o aquellos que no son necesarios para la operación o razón de ser del negocio o de la organización. Y también podríamos acudir a préstamos de los trabajadores. Algunas empresas pueden incluso hacer socios a sus trabajadores. Y con esto también podríamos contener esos costos y gastos. Y en cuanto a la inversión, es necesario aprovechar, algunas MIPYMES están pensando cerrar un gran porcentaje de ellas. Las empresas medianas podrían en este momento hacer alianza con las MIPYMES, con las micros, sobre todo hacer alianzas estratégicas, o si no, comprarlas para que el inversionista de esa microempresa recupere algo de su inversión y esa actividad incorporarla a la mediana empresa, o pausar o detener inversiones de capital. Y finalmente, aquellas empresas que tienen deuda con bancos, pues es momento de empezar a negociar esas deudas, renegociar, reestructurar esos montos de capital. Entonces se debe considerar que la tecnología podría permitir que las empresas emprendan una digitalización ágil e incrementen sus capacidades para estar fortalecidos en la nueva normalidad, explorando mercados, aprovechando o potenciando las nuevas formas de consumo. En este sentido, me permito aquí sintetizar algunas cosas. La automatización, entonces, representa una oportunidad para adaptarnos a las nuevas necesidades del futuro, a los nuevos mercados que nos generen esa liquidez que requerimos como empresas. El regreso a la normalidad no será 100% inmediato ni sencillo. Entonces, será necesario hacer una evaluación, será necesario hacer una planeación detallada para que cada empresa y sector decida qué es lo que le acomoda, qué es lo que necesita, entienda su contexto, entienda su mercado. Al entender su contexto y su mercado, entonces va a tener nuevas oportunidades de negocio, nuevos modelos de negocio que tenemos que implementar. También analizar el comportamiento y las necesidades de los consumidores, dado que estos han cambiado de manera radical. Las circunstancias hoy están favoreciendo, sin duda, el comercio electrónico. Empresas tenemos que movernos a la digitalización. Ya estamos inmersos a la digitalización. Ayer lo decía uno de los ponentes, el año pasado se pensaba que llegaría, ya llegó. Ya nos llegó a todos los empresarios. En cuanto a la organización, entonces requerimos mapear cuáles son esas capacidades diferenciadoras de la organización, es decir, cuáles son nuestras ventajas competitivas y cómo esas ventajas competitivas la vamos a llevar a esta nueva reactivación económica. Y en cuanto a los líderes, nos enfrentamos como líderes empresariales a grandes retos, desde crear un ambiente seguro para los empleados, también para los consumidores y proveedores, hasta reconfigurar procesos, transformar las compañías en compañías ágiles, en compañías flexibles, para no solo sobrevivir,
sino para salir fortalecidos. Recuerden que no es la primera crisis que vivimos en la historia de la humanidad. Todas las crisis han generado grandes transformaciones y esta no será la excepción. Y finalmente, en cuanto a la parte financiera, pues explorar nuevas formas de obtener la liquidez. Esa liquidez de tantas opciones, pues yo invito a cada uno de los empresarios que me están escuchando, que son en este momento cerca de 500 participantes en el aula virtual, ¿qué es lo que mejor les acomoda? Ayer también nos decía uno de los ponentes, no es una receta. Aquí no podemos dar receta, ni los grandes economistas de los grandes bancos mundiales en este momento tienen una certeza de que va a suceder. Hay incertidumbre económica, efectivamente, pero hay opciones. Y son opciones en cuanto a la liquidez que podemos analizar al interior de las empresas, a ver qué me acomoda dentro de mi contexto, qué es lo que mejor, por lo que mejor puedo optar y cuidando mi solvencia, por supuesto. Eso sí, hay que cuidar la solvencia de la empresa. Revisar la estructura de costos. ¿Qué costos son los que sí puedo reconfigurar? ¿De qué costos puedo reestructurar? Y los gastos, ¿qué gastos puedo omitir? ¿Cuáles son realmente aquellos que no me están impactando a mi razón de ser de empresa? Aprovechar entonces también las inversiones si es posible, solo si es posible aprovechar inversiones. Incluso leía también dentro de las recomendaciones de algunos economistas en cuanto a los empleados. A veces no tenemos con qué pagar capital de trabajo para pagar empleados, para pagar nómina. Podemos hacer lo que hacen los equipos de fútbol incluso. Prestémosle empleados a otras empresas que resurgieron o que están potencializando en este momento su actividad a raíz de la circunstancia que estamos viviendo. Prestémosle esos empleados con capacidades destacadas a esas empresas por un tiempo determinado. Hagamos ese tipo de reconfiguraciones. Cedámosle la posición del jugador a otra empresa y permitamos que ese empleado pueda seguir generando ingresos para su familia y así reactivar también entonces la economía. Muy bien, quiero cerrar entonces en este momento con este mensaje de Peter Drucker. Peter Drucker es el padre de la administración moderna y dice que el empresario siempre busca el cambio, responde a él y lo explota como una oportunidad. En ese sentido, yo quiero invitarlos a todos los 500 asistentes que en este momento me acompañan en el aula virtual, empresarios, busquemos el cambio, respondamos a este momento donde todos, nuestra familia, nuestros empleados, necesitan de nuestra respuesta como líderes empresariales. Explotemos oportunidades. El mundo nos está mostrando las oportunidades venideras. Exploremos ese nuevo momento. Yo los invito entonces a que desde este punto de vista y en el área financiera, recordemos que si bien la actividad financiera se centra en la operación, en la financiación, en la inversión para la empresa, ¿cómo vamos a reconfigurar en ese sentido toda esta actividad? Muy bien, maestra Fernanda, es todo de mi parte. Si hubiera preguntas, me gustaría tener mucho más tiempo que otras exposiciones para responder a esas inquietudes. Por eso es que he dejado 10 minutos adicionales para responder a las preguntas, dado que dar recetas en este momento, pues no cabría. Simplemente es que cada quien reconfigure su estructura financiera de acuerdo a todas estas dimensiones que es necesario considerar. Perfectamente bien, muchísimas gracias, doctora Estela. Una brillante presentación, una explicación muy clara y precisa de acuerdo a los comentarios que hemos recibido por interno. Felicitaciones, doctora. Tengo la primera pregunta que me parece pertinente podemos hacer. Escuché que comentó que hay que consumir y eso mismo también le he escuchado a un columnista financiero, que es importante que gastemos para apoyar a la economía.
¿Pudiera ampliar, por favor, un poco esta propuesta y explicar cómo tendríamos que gastar para que todos nos beneficiemos? Me gusta mucho que me hayan preguntado esto. Les decía, en el simposio pasado les hablé sobre finanzas personales. Por supuesto que necesitamos consumir. Vimos cómo el efecto del consumo reactiva la economía, pero vuelvo, yo los invito desde las finanzas personales. Consumamos con responsabilidad, consumamos aquellos bienes, productos o servicios que realmente requerimos para satisfacer nuestras necesidades. Enfoquemos entonces nuestros excedentes al ahorro y la inversión. Pues es otra forma de consumir. Consumamos en inversiones. Cuando consumimos bienes y servicios son a corto plazo. Cuando consumimos en inversiones son a mediano y largo plazo. Ese es el consumo responsable al que yo los invito a realizar. Perfecto, muchísimas gracias. Le comento que tenemos una audiencia precisamente de 500 personas conectadas desde diferentes países del mundo. Tenemos países de Sudamérica como Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Argentina, que nos están siguiendo en este momento. Tenemos países de Europa, países de el África, inclusive, que ahora nos están reportando su asistencia. Qué maravilloso poder contar con una gran audiencia y sobre todo con una audiencia muy variada. La segunda pregunta dice, ¿cómo estimular o cómo concientizar al cliente final sobre el uso o manejo de sus consumos por vía digital? También, pues yo pienso que es un área de oportunidad y les decía en una de las, aparte de mi presentación, que como empresarios tenemos la responsabilidad de capacitar no solo a los empleados, no solo a los proveedores, también a los consumidores. Yo de verdad considero que aquí como consumidora, como empresaria, somos todos responsables de los aprendizajes. Los aprendizajes se tienen que dar en dos vías, quien emite el aprendizaje y quien recibe el aprendizaje. Si las dos partes no están dispuestas a recibir esos aprendizajes, no se va a dar. Entonces, en ese sentido, yo empresarios los conmino a que sí nos digitalicemos, pero también enseñemos al consumidor cómo asumir, cómo operar esa digitalización que la empresa le está ofreciendo. Porque de repente emitimos plataformas y lo digo y comparto con ustedes, auditorio, a mí qué me ha pasado en este confinamiento. Hubo un momento en que me sentí abordada por la cantidad de plataformas nuevas a las que yo tenía que recurrir para poder responder a las necesidades de mis estudiantes. De verdad, entonces, yo creo que también esta nueva normalidad nos va también a transformar hacia unos nuevos protocolos, donde no solo hay que respetar el equilibrio entre la vida personal y laboral, así trabajemos vía remota, sino hacia qué plataformas de verdad son necesarias utilizar y cuáles son las que me generan las potencialidades que mi empresa requiere, pero también cómo voy a capacitar a ese consumidor para que haga uso adecuado de esa plataforma. Yo creo que sería por ahí, capacitar. La empresa tiene la responsabilidad de capacitar al consumidor hacia el uso de las plataformas que quiere utilizar con ese consumidor. Perfectamente bien, muchísimas gracias. Creo que todas las orientaciones que estamos recibiendo de parte de la doctora Estela nos van a concientizar, nos van a ayudar a entender perfectamente que como seres humanos podemos desarrollarnos, podemos avanzar, podemos trabajar y ahora de manera digital porque eso es lo que nos corresponde en estas circunstancias. Tenemos otra pregunta muy interesante, dice, los procesos de automatización existen desde hace años. Ahora tendríamos que hablar de digitalización. Para ello haría falta campañas de concientización de los diferentes mercados sobre su uso. ¿Qué sugiere usted, doctora? Gracias por preguntarme. Sí, de hecho, los procesos de automatización ya desde la revolución industrial, pero déjenme decirles que les decía al inicio, nuestras economías están soportadas en pymes. Muchos microempresarios no tienen ni siquiera procesos de automatización. Es momento entonces
que volteemos a mirar a esos microempresarios y, como les decía, una de las recomendaciones desde el punto de vista de inversión es ayudémosle a esos microempresarios a emerger, a esa automatización y, por supuesto, a la digitalización si es posible, porque es ahí donde tenemos que tratar de ubicarlos. Pero nuestras economías, si están soportadas sobre economías que ni siquiera están automatizadas, es más, mucha parte de nuestra economía es informal. Entonces, es ahí hacia donde tenemos que apoyar a, a esta gran economía que en nuestros países tiene como una configuración importante. Perfecto. Doctora, yo le sugeriría por efectos de sistemas, de ser necesario, retire usted o apague usted su cámara, su videocámara, porque le estamos perdiendo un poquito en la sincronización del audio. Creo que le va a resultar mejor. Perfecto. Listo, Muy bien. muchas gracias. ¿Y la respuesta anterior la escucharon o si quieren la podemos responder de nuevo? Se escuchó, doctora, pero si usted gusta acotar o añadir algo más, con mucho gusto. Adelante. No, espero que haya sido clara, pero si la persona que preguntó quisiera volver a preguntar, adelante. Por eso preferí dejar 10 minutos adicionales de mi presentación para el auditorio. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra interesante sugerencia o inquietud. Dice, doctora, felicitaciones, muy buena exposición, muchas gracias. Sin embargo, ¿qué nos sugiere para iniciar una microempresa? ¿Quién sería más confiable para los créditos? Confiable, yo quiero suponer que se refiere a las empresas fintech y a la banca tradicional. Quiero suponer que a eso se refiere quien tiene la pregunta. Todos son confiables. Mientras esté bajo la ley, son confiables porque finalmente recuerden que los sistemas financieros a nivel de cada uno de los países tienen una estructura muy sólida, pero también tienen unas autoridades financieras que se encargan de vigilar las operaciones financieras. Entonces, fintech a nivel de cada uno de los países también están siendo vigilados por esas autoridades financieras. Así que hoy en día yo de verdad les puedo decir, pueden acudir a los dos. La ventaja que tiene fintech en este momento es que es por medios digitales, que es mucho más ágil y que normalmente prestan servicios muy atractivos a personas que la banca tradicional normalmente no lo hacía. Pero ambas sistemas, el tecnológico y el tradicional, están auditados, supervisados, monitoreados por las autoridades financieras de cada uno de los países. Perfectamente bien. Muchísimas gracias, Estela. Te comento que siguen aumentando los ingresos a nuestra aula digital. En este momento contamos ya con casi 550 asistentes. Tengo una pregunta que yo creo que va a requerir de una amplia explicación. Y nos dice, doctora, excelente presentación, muchas gracias. ¿Cuáles sugiere usted serían los negocios más rentables de ahora después del COVID-19? No, yo digo que los consumidores, bueno, si nos vamos a la escala de necesidades de Maslow, y pues que no es tema de esta charla, pero finalmente como consumidores tenemos que escalar en esa pirámide de necesidades en donde debemos cubrir nuestras necesidades básicas principalmente o de manera primaria. Así que consumiremos esos bienes primarios que requerimos para subsistir como seres humanos. No va a haber modificaciones en ese sentido. Y así, si seguimos en torno a esa pirámide, pues iremos consumiendo aquellos otros productos que nos generen otra serie de satisfactores y otra serie de deseos y a lo mejor no tanto de necesidades. Si bien precisamente el día de ayer, y recordé la ponencia, una de las ponencias de la tarde, que decían que algunas áreas o algunos sectores cerraron actividades como el sector turístico y tuvieron que hay hoteles cerrados y restaurantes cerrados.
Y algo en lo que pensé y que lo empecé a observar anoche, porque tengo alertas de varias cosas en internet, ya se están vendiendo pasajes, paquetes vacacionales, y eso es lo que también podemos hacer, ¿no? Empezar a configurar ventas a futuro desde las empresas, empezar a identificar ese nicho de mercado, y les decía ahora, hay que concentrar a nuestros consumidores. Entonces, empezar a identificar realmente quién es ese nicho de mercado que requiere mi producto y empezar a hacer una planeación digital de aquello que requiere ese consumidor a futuro y empezar a venderle a futuro mi producto. Entonces, hablar de cuáles serán las nuevas productos que se consuman, yo creo que en ese sentido no habrá mucha variación en cuanto a lo que consumimos, ¿no? Sino es en cómo lo vamos a consumir. Y creo que una forma de hacerlo es vía digital. Vuelvo y yo invito a las empresas y a los empresarios que me están escuchando, los 550 que están en el aula, que empecemos a pensar en cómo vamos a digitalizar, a acercar aún más mi producto o servicio a ese consumidor que hoy en día sí requiere condiciones especiales de protección en términos de salud. Entonces, en ese sentido es cómo le acerco yo el producto o servicio a ese consumidor. A lo mejor se activen los consumos de productos que tengan que ver con la seguridad, como los tapabocas, como las caretas, como desinfectantes, que de hecho ya se reactivaron, ¿no? Y hay muchas empresas que se reconfiguraron a partir de la pandemia. Ejemplo, una empresa aquí en Toluca, precisamente donde tú estás, Fer, que debido al cuidado del medio ambiente y a la nueva legislación que empezó a operar a finales del año pasado en México, eran fabricantes de bolsas plásticas para desechos y la empresa ya había cerrado. A partir de esta situación, empezó a reactivar operaciones precisamente porque estos desechos que se están generando a partir del COVID-19 requirió de plástico, tristemente, pero pues así es, para poder hacer depósitos de materiales, incluso pues, de seres humanos, de contaminados, porque necesitaban o se ha visto que el plástico pues, es uno de las materiales que inhibe que el virus salga al medio ambiente. Entonces, desde ese sentido, pues espero haber dado respuesta a quien preguntó, porque como consumidores vamos a necesitar consumir aquellos bienes de consumo primario, y también creo que vamos a empezar a pensar un poco desde nuestras finanzas personales qué es lo que realmente necesito consumir. Vuelvo y les digo, las estadísticas del empleo no son alentadoras, no son fáciles, y el desempleo ya se está viendo. Es probable que incrementen esas cifras y lleguen según las estadísticas que marcaba la OIT. Pero entonces tenemos que pensar, a ver, yo qué sé hacer. Incluso se los hablaba también en mi ponencia de finanzas personales, y quien me preguntó si no la pudo ver, yo lo invito a que vea la ponencia que está en la plataforma de YouTube de la red, Raiset, donde les invitaba a que analizaran desde lo que saben hacer, qué pueden hacer para generar ingresos. Entonces, es ahí donde yo también los invito a que generen riqueza, no solamente monetaria, física, sino también intelectual, y que les permita generar los ingresos que requerimos para precisamente abastecernos de nuestras necesidades primarias, y si podemos de ahí en adelante escalar en esta pirámide de necesidades. Perfecto, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que los seres humanos ahora tenemos que adaptarnos. Esta situación de pandemia nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho rediseñarnos, y lo que tenemos que hacer es precisamente eso, considerar cuáles son nuestros valores, qué podemos hacer, cómo nos podemos desarrollar, no esperarnos, sino quedarnos sentados. El que se queda sentado ya perdió.
Una pregunta, bueno, tenemos muchísimas felicitaciones, Estela, de diferentes lugares del mundo. Me llama la atención una que dice, muchas gracias por este tipo de eventos y por compartir a los conferencistas excelentes presentaciones en estos tiempos de crisis y de pandemia. Muy importante e interesante. Muchas gracias. Nos saludan desde Bolivia, nos saludan desde Perú. Ahora tengo una pregunta aquí que me parece interesante y que muchos yo creo estarán haciendo. ¿Qué se debe considerar a la hora de solicitar un crédito a una institución financiera para iniciar un negocio? Ah, muy bien. Interesante también la pregunta. Bueno, pues lo primero siempre a la hora de iniciar el negocio es el mercado. Yo creo que ese es nuestro punto de salida a la hora de emprender. A ver, tengo mercado para ese negocio, tengo consumidores potenciales que de verdad me den la oportunidad de que mi negocio sea a largo plazo. Eso es algo importante y algo en lo que yo le apuesto. El mercado es el primer decisor de factibilidad de emprendimiento. Yo tengo que analizar ese mercado con una temporalidad mínimo de 5 o 10 años. Si yo observo en ese análisis de estructura de presupuestos que mi mercado, sí voy a tener mercado 5 o 10 años y que los flujos de efectivo proyectados sí me generan la rentabilidad que yo espero a partir del esfuerzo que yo realizo y comparativamente haciéndolo con el costo de oportunidad, entonces sí puedo pensar en emprender. Ahora, no es el único indicador que yo debo analizar. También tengo que ver la factibilidad operativa, es decir, si la tecnología que yo necesito para poder emprender mi producto o servicio, lo que sea, no requiere o la inversión que requiere dicha tecnología es suficiente, oportuna y que en donde yo voy a ubicar mi negocio, encuentro las personas que pueden operar de acuerdo a sus capacidades, esa tecnología, adelante. Otro indicador importante de factibilidad de emprendimiento es, por supuesto, la parte financiera. Y es en la que yo le digo a mis estudiantes, de eso ni se preocupen, porque hay inversionistas que si tú les muestras que la tasa interna de retorno o el rendimiento esperado va a ser satisfecho para ellos o suficiente para ellos comparativamente con el costo de oportunidad, seguro que encuentras quien le entre a tu negocio, a tu proyecto. Entonces, para responderle a la pregunta de manera concreta a quien lo hizo. Lo primero es, analiza tu mercado a una temporalidad de 5 a 10 años. Si tu nicho de mercado lo encuentras y encuentras que es suficiente de acuerdo a la capacidad instalada que estás dispuesto a llevar a cabo, adelante. Y ten seguridad de que cualquier banca de desarrollo o cualquier inversionista, no sé en qué sector estés, inversionista social, inversionista tecnológico, inversionista digital, lo que sea, va a entrar a tu proyecto si tú demuestras que tienes quien te compre y que la rentabilidad es suficiente para satisfacer la necesidad de ese inversionista. Espero responder a esta pregunta. María Fernanda, tienes el micrófono desactivado. Ah, perdón, sí, gracias. Perdón, Estela nos dice un comentario muy bonito. Muchas felicidades, doctora. Excelente socialización de la situación económica de muchos países post-COVID. Saludos desde Bolivia. Muchas gracias a quien me saludó desde Bolivia, le agradezco mucho. También a los 550 asistentes a esta aula virtual de 13 a 20 países probablemente. Les agradezco mucho que estén y hayan estado conmigo durante esta charla, durante esta conversación. Y de nuevo, yo los invito a que no podemos nosotros desde nuestra área de conocimiento, no podemos dar fórmulas mágicas porque no las hay. Simplemente lo que planteamos aquí
es una serie de posibilidades que cada quien, desde sus recursos y capacidades, desde su contexto país, tiene que analizar para ver cuál es el mejor camino. Si hagan ese estudio de mercado para los que deciden emprender, esas nuevas configuraciones o reconfiguraciones de nuevos mercados, los que ya tienen emprendimientos, empiecen a crear nuevas oportunidades de negocio que siempre las habrá. Muchas gracias. Tengo que comentar que están llegando muchas más preguntas y el tiempo no nos va a hacer posible el responderlas a todas. Vamos a compartir con los compañeros asistentes el correo electrónico, si es posible, Estela, tu correo electrónico o tu medio de contacto para que cualquier tipo de solicitud o pregunta te la puedan hacer directamente, por favor. Muchas gracias, Fer. Precisamente por eso dejé esta última diapositiva todo el tiempo para quienes me escuchan, porque ahí están mis redes sociales y está mi hashtag, ¿cuál es? Pero también está el código QR en donde también me pueden localizar. Si en este momento quienes asisten abren sus teléfonos móviles y leen el código QR que está en su pantalla, los va a direccionar a mi página como investigadora, como profesor investigador, y ahí están todos mis datos personales, mis publicaciones, y ahí me pueden contactar. Yo encantada de poderles responder, porque finalmente mi quehacer como investigadora, como profesor investigador, es precisamente poder compartir un poquito de lo que sé con todo el que me permita hacerlo. Ese es el equipo RIGHTSE, eso somos toda la familia de miembros que conformamos este gran equipo. Quisiera agradecer personalmente a nombre de nuestro presidente, a nombre de nuestros compañeros, a nombre de los asistentes, a la doctora Estela Vallejo por tan brillante presentación. A las personas que no han recibido respuesta a todas sus maravillosas preguntas, por favor contáctenla directamente y ella con mucho gusto va a estar dispuesta a darle solución. Inmediatamente les quiero invitar, en este momento vamos a hacer un receso mínimo de unos 5 o 10 minutos y enseguida tendremos la participación del magíster Julián Mauricio Cardona desde Colombia, que nos trae un tema también muy importante, las nuevas tendencias del comercio internacional. Por favor, manténganse en el sistema, manténganse en la línea. Para las personas que todavía no han ingresado, pueden hacerlo. Inviten a sus amigos porque los temas que nos traen nuestros ponentes son espectaculares. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Gracias, Estela. Muy buenas tardes. Gracias a todo el auditorio, gracias, Fernanda. Gracias a todos quienes están atrás de esta presentación, apoyándonos a todos. Gracias. Nos vemos en la siguiente sala.